Te voy a demostrar que dominar Audacity no es tan difícil si sabes cómo hacerlo. Soy Luis Carlos Moreno, creador de Aula Musical y profesor universitario, y tengo unas ganas enormes de que en este mismo video obtengas todo lo que necesitas ahora mismo en Audacity. Es verdad que no se puede comparar la enseñanza universitaria con la información básica que estás buscando. Por eso, he creado este tutorial desde cero para que veas cómo puedes dominar Audacity ya mismo en Mac o en Windows con las estrategias necesarias. Te voy a enseñar controles de entrada y salida de audio, grabación y técnicas para una captura óptima, navegación eficiente en el espacio de trabajo, atajos de teclado para acelerar tus procesos, herramientas de edición para manipular tus archivos de audio, opciones generales para corregir variaciones de volumen, eliminación de ruido y mejora de la calidad de sonido, mezcla de música y voz, uso de MuseFX y efectos nativos para un resultado profesional, procesos de optimización de la voz para lograr claridad, utilización de las herramientas Envolvente y el Autoduck, ajustar las pistas para un equilibrio perfecto, compartir tus creaciones en audio.com y muchas cosas más. Audacity ha cambiado y voy a actualizarte para que veas cómo se hacen las cosas ahora. Sigue este video hasta el final para mostrarte cómo logré sentirme tan cómodo y productivo con Audacity mientras tú también aprendes cómo hacerlo. Si te dedicas a enseñar o a estudiar la música, este canal es para ti. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical. Para descargar Audacity, dirígete al sitio web audacityteam.org. Una vez que llegues a la página de inicio, verás dos botones para descargar Audacity. Uno de los botones es una descarga básica sin extras, el otro es una versión con efectos y ejemplos que incluyen el Muse Hub previamente instalado. Si deseas instalar el Muse Hub, se requiere mínimo sistema Windows 10 20H1 de mayo 2020, la actualización 10.0.19041 y en equipos Mac, lo mínimo Mac Big Sur 11.5 y versiones posteriores. Déjame explicarlo de manera simple. Si no cuentas con las especificaciones para el Muse Hub, entonces usas la opción del botón destacado para descargar Audacity sin extras. Das clic en el botón. Cuando llegas a la página de descarga, se detectará automáticamente tu sistema operativo y comenzará la descarga del archivo ejecutable correspondiente. Una vez finalizada la descarga, ejecuta el archivo y sigue las instrucciones para completar la instalación. Si elegiste la instalación básica sin extras, ya habrás terminado todo. Pero si elegiste la opción de instalación con Muse Hub, déjame explicarte por qué esto es enorme. Vas a la barra de búsqueda de Windows para iniciar el Muse Hub y allí encontrarás las opciones para instalar Audacity y además verás un menú para ingresar a instalar efectos adicionales y ejemplos. Luego de haber terminado la descarga e instalación, sigamos adelante. Al iniciar Audacity, se abrirá un proyecto nuevo y visualizarás una pantalla similar a la que se muestra a continuación. En la parte superior de Audacity encontrarás varios menús que ofrecen diversas opciones y funciones para tu proyecto de audio. Además, hay numerosos botones a lo largo de la interfaz que te explicaré a lo largo de este tutorial. Antes de empezar a grabar o importar audio, asegúrate de configurar los ajustes necesarios que te voy a mostrar a continuación para que tu proyecto esté listo para editar y manipular audio de la mejor manera posible. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. Ingresa al menú Editar, Preferencias, en Mac es Audacity Preferencias, para llegar a Configuración de audio. Pero para llegar a esta ventana también puedes a través del botón que tiene forma de bocina llamada Configuración de audio y en el menú desplegable eliges la opción Configuración de audio. Estaba escondido a simple vista. La frecuencia de muestreo en un proyecto de audio en Audacity es básicamente la cantidad de veces por segundo que se captura la señal de audio. Ahora que hemos establecido la frecuencia de muestreo por defecto para los proyectos de audio de Audacity, damos clic en Aceptar para cerrar la ventana de configuración de audio. En Audacity, en la barra de herramientas hay un botón grande muy importante
que tiene forma de bocina. Es el botón de configuración de audio. Al dar clic sobre este botón aparecerá una lista desplegable con las siguientes opciones. Servidor te permite elegir entre 3 opciones diferentes para controlar la forma en que el programa interactúa con el dispositivo de audio de tu computadora. MME, Direct Sound y Wasapi. MME, Multimedia Extensions, es el sistema de audio más antiguo y compatible con la mayoría de las tarjetas de audio. Direct Sound es un sistema más reciente que ofrece una latencia más baja y una calidad de audio mejorada. Wasapi, Windows Audio Sessions API, es el sistema más nuevo que ofrece la calidad de audio y la latencia más bajas, pero puede no ser compatible con todas las tarjetas de audio. La elección de la configuración de audio adecuada dependerá de tus necesidades y de la compatibilidad de tu dispositivo. Intenta diferentes opciones para ver cuál funciona mejor para ti y tu proyecto de audio. Dispositivo de reproducción. Esto le permite al software enviar la salida de audio a la fuente adecuada para que puedas escuchar tu trabajo de edición y grabación, ya sea altavoces o los auriculares. Dispositivo de grabación. Es el hardware que utilizas para capturar el audio, como un micrófono o una interfaz de audio. Esta configuración le permite al software recibir la señal de audio adecuada para tus grabaciones. Luego, ten en cuenta también este componente, canales de grabación. Los canales de grabación en Audacity determinan la forma en que el audio es capturado y almacenado dentro del proyecto. Estéreo significa que el audio se graba en 2 canales, uno para el lado izquierdo y otro para el lado derecho de tu escucha. Esta configuración es ideal para crear una sensación de espacio y profundidad en el audio proveniente de sintetizadores, tornamesas, teclados, etc. Sin embargo, también puedes elegir la opción mono, que graba el audio en un solo canal. Esta opción es útil cuando deseas grabar una fuente de audio centrada, como una voz en off, o un cantante solista o un instrumento musical solista mono. Pero si te detienes ahí, crearías un gran problema. Lo siguiente que queremos hacer es asegurarnos de que los niveles del micrófono estén configurados correctamente. En la parte superior de la barra de herramientas verás el icono con apariencia de micrófono llamado medidor de grabación. Damos clic en el icono del micrófono y se despliega la opción Habilitar monitorización silenciosa. Damos clic para poder ver en acción el monitoreo. El medidor de grabación es una herramienta visual que te ayuda a monitorear el nivel de audio durante la grabación. Este medidor se actualiza en tiempo real mientras el audio se está grabando, mostrando las fluctuaciones en la intensidad del sonido. Cuanto más alto sea el nivel del sonido, más se iluminará el medidor. Este icono es útil para ajustar el volumen de entrada y evitar problemas de exceso como distorsión, pero también por el contrario, darte cuenta si la señal que estás capturando está deficiente o débil. Voy a entregarte una táctica realmente inteligente que los expertos en este tema están usando para lograrlo. En mi caso, acostumbro capturar a niveles que fluctúan entre -24 y -20, para tener mejor relación entre la señal de mi voz y el ruido que debo contrarrestar de mi entorno donde estoy grabando. La opción para desacoplar el nivel de grabación, para retirarlo de la barra superior de herramientas, te permite personalizar la posición y el tamaño de la ventana del medidor de grabación, lo que puede ser útil cuando trabajas en proyectos con múltiples pistas o con una configuración de pantalla específica. Pero fíjate en esto, por ahora prefiero dejarlo en el estado original, entonces para deshacer las modificaciones manuales que he hecho a la barra de herramientas, puedo ir al menú Ver, barra de herramientas, restablecer barras de herramientas para que la restablezca al estado original. Observa cómo realizar una grabación sencilla en Audacity al hacer clic en el botón de grabación. El software comenzará a capturar tu audio en tiempo real, representando visualmente formas de onda. El eje horizontal del medidor de grabación representa el tiempo transcurrido durante la grabación, mientras que el eje vertical indica la intensidad o volumen del audio capturado. Al observar estos detalles,
puedes asegurarte de que la grabación se está realizando correctamente y ajustar la configuración de grabación si fuera necesario. La siguiente táctica hace toda la diferencia. Antes de comenzar una grabación larga, como una entrevista o una clase, es una buena práctica realizar esta prueba de grabación para asegurarte de que los niveles de audio y la configuración sean correctos. Das clic derecho en la regla de niveles que hay a la izquierda y la cambias de lineal a logarítmica para que observes en decibelios el nivel de entrada. Esta prueba de grabación y esta visualización son dos buenas prácticas que te asegurarán resultados óptimos en tus proyectos de grabación en Audacity. Una vez que hayas configurado adecuadamente Audacity y el nivel de entrada, estarás en el momento indicado para comenzar la grabación. Haces clic en el botón rojo de grabación para iniciar la captura de audio. Es recomendable esperar alrededor de 3 segundos antes de comenzar a hablar, después de presionar el botón de grabación. Esto creará un pequeño margen de tiempo adicional al comienzo de la grabación que puede ser útil para varias razones. Por un lado, puedes utilizar este espacio para definir el ruido de fondo de la habitación, lo que te permitirá eliminarlo más adelante, si lo deseas. Además, este espacio de ventaja que le das a la máquina se constituye en un buffer temporal para que el inicio de la grabación suceda con mayor precisión. Luego, podremos regresar y eliminar ese fragmento inicial si fuera necesario. Sigue esta práctica y estarás siempre yendo por territorio seguro. Si actualmente tienes una pista con el audio de prueba, puedes cerrarlo dando clic en la X que hay en el extremo izquierdo. Doy clic en grabar. Te doy la bienvenida. aulamusical.com, tu sitio web definitivo para encontrar información musical. En aulamusical.com hay una amplia variedad de tutoriales en video, lecturas relacionadas con la teoría musical y el software de notación musical. Visita aulamusical.com, que está diseñado para adaptarse a tu ritmo y nivel de habilidad, ofreciéndote una experiencia de aprendizaje en un solo lugar. Ya terminé mi grabación y habrás notado que hay un momento donde el nivel de volumen se ve un poco más bajo. En un momento te mostraré cómo podemos corregir algunos de estos problemas que te podrán pasar en la vida real. Al observar las ondas sonoras, puedes identificar las palabras o letras que están más fuertes o enfáticas. Esta visualización te permite analizar rápidamente el contenido de tu audio y realizar ajustes según sea necesario. Para reproducir tu audio y verificar cómo se oye, dirígete a la esquina superior izquierda de Audacity para que veamos en detalle la barra de controles de reproducción. Está el botón Play. Presiona este botón para dar inicio a la reproducción del audio grabado. Puedes suspender la reproducción presionando en el recuadro Detener, pero observa además que al colocar el cursor sobre este botón se mostrarán algunos atajos de teclado asociados. Veamos cómo funcionan. Puedo dar clic en cualquier lugar del audio y esto establecerá la posición inicial del cabezal de reproducción en esta ubicación. La barra espaciadora la puedes presionar para iniciar la reproducción desde ese punto. Y si deseas pausar, simplemente vuelve a presionar la barra espaciadora y el cabezal de reproducción volverá al punto donde se empezó. Cuando estoy reproduciendo, se puede presionar el botón Detener o la barra espaciadora, que ambos me devuelven a la posición inicial. Pero si quiero pausar y luego reanudar, aquí arriba, en la barra superior, tengo un botón de pausa. Cuando paso el cursor sobre el botón, veo que está asociado con el método abreviado en la tecla P. La letra P de pausa. Así que reproduzcamos de nuevo y esta vez haré una pausa y presiono P para hacer una pausa ahí mismo. Audacity nos muestra una nueva barra verde secundaria para indicar la parte donde se ha realizado la pausa y cuando presiono P nuevamente simplemente se reanudará. La línea del punto de inicio la puedes reubicar dando clic con el ratón en el lugar deseado. Puedes activar la herramienta de selección usando el icono de la barra de herramientas Selección o la tecla de acceso directo F1 o función F1 en teclados reducidos y resaltar con el ratón la zona de la forma de onda que deseas. Si deseas extender la selección de audio en Audacity, puedes hacerlo fácilmente con el cursor
al ubicar el puntero del mouse dentro de la zona seleccionada, hacia la izquierda o la derecha, el cursor cambiará su apariencia y se verá como una mano con el índice extendido. Luego, haz clic y arrastra la selección hacia la dirección deseada para ampliarla o reducirla. Digamos que solo quiero reproducir esta parte seleccionada, presionaré la barra espaciadora y observarás que simplemente se reproducirá la zona seleccionada. El botón bucle en Audacity te permite reproducir una sección seleccionada del audio de forma continua y repetida. Esta característica es útil si deseas analizar o escuchar un segmento específico del audio durante varias veces seguidas. Al tener la región seleccionada, puedes dar clic en el botón bucle, luego clic en el botón de reproducción o la barra espaciadora para comenzar a escuchar la selección en un ciclo continuo. Presiona el botón detener o la barra espaciadora y luego das clic derecho en la barra de tiempo para seleccionar la opción limpiar bucle. Existe otra forma de activar el bucle en Audacity que consiste en seleccionar una zona específica de la línea de tiempo ubicada en la parte superior del audio. Para ello, simplemente arrastra el cursor del ratón sobre el área deseada. Al seleccionar esta región, Audacity la convertirá automáticamente en un bucle, permitiéndote reproducir repetidamente esa sección del audio para facilitar la edición o el análisis de esa parte específica. Presiona el botón detener o la barra espaciadora y luego das clic derecho en la barra de tiempo para seleccionar la opción limpiar bucle. Especialmente cuando empiezas a trabajar una gran cantidad de audio, es posible que desees saltar al principio o tal vez quieras saltar al final. Puedes usar la barra de desplazamiento en la parte inferior para avanzar o retroceder, o ir a los botones de la barra de reproducción donde están los botones saltar al inicio y el botón saltar al final. Ahora que hemos visto algunas de las diferentes herramientas de reproducción y la herramienta de selección en la parte superior, veamos cuáles son algunas de estas otras herramientas de desplazamiento. Comencemos con la herramienta de zoom. Al presionar la lupa del signo más, puedo ver más detalles de mi forma de onda. También puedo presionar el atajo de teclado Control 1 en Windows o Command 1 en Mac para realizar esta acción de aumentar el detalle. Al presionar la lupa del signo menos, eso nos aleja de nuevo. También se puede usar el atajo Control 3 en Windows o Command 3 en Mac. Ahora, digamos que quiero ver mi zona seleccionada ocupando todo el ancho de la pantalla. Tengo este icono aquí en forma de lupa y que en la parte inferior muestra una zona seleccionada. También funciona con el atajo Control E en Windows, Command E en Mac. Al accionar esta función se ajusta la zona seleccionada al ancho de la pantalla. La segunda parte de la fórmula es que ahora digamos que quiero ver mi forma de onda completa en la pantalla. Tengo este icono aquí en forma de lupa y que en la parte inferior muestra los extremos. También funciona con el atajo Control F en Windows, Command F en Mac. Al accionar esta función se ajusta el ancho de todo el proyecto para verlo en todo el ancho de la pantalla. Hasta el momento, mi grabación cuenta con la pista de audio principal, sin embargo, deseo agregar una capa de música para darle un toque de profesionalidad y mejorar la calidad general del anuncio sobre mi sitio web. En Audacity puedo importar fácilmente audio adicional para complementar mi proyecto. Para agregar música a tu proyecto en Audacity puedes utilizar la opción Importar, disponible en el menú de Archivo, Importar, Audio, o utiliza el atajo de teclado Ctrl-Shift-I en Windows, Command-Shift-I en Mac. Luego busca la música o pista de audio deseada en tu computadora y selecciónala para importarla a Audacity. Puede ser aún más sencillo, una opción práctica, utilizar el explorador de archivos de tu computadora, localizar la pista de audio deseada en tu explorador de archivos y luego simplemente arrastrarlo y soltarlo en la interfaz de Audacity. Con este método se importará automáticamente el audio a tu proyecto actual. Para asegurarte de no perder el trabajo realizado en tu proyecto de Audacity, es importante guardarlo regularmente.
Sigue estos pasos para guardar tu progreso. En la esquina superior izquierda de la interfaz de Audacity, haz clic en el menú Archivo y selecciona la opción Guardar proyecto o Guardar proyecto como, o utiliza el atajo de teclado Control S en Windows, Command S en Mac. Se te presentará una ventana para elegir la ubicación donde deseas guardar tu proyecto y asignarle un nombre. Al guardar un proyecto de Audacity, se conservarán todas las pistas de audio, así como cualquier edición o modificación realizada. De esta manera, puedes volver a abrir el proyecto en cualquier momento y realizar cambios adicionales de manera fácil y eficiente. Recuerda guardar periódicamente tu trabajo para evitar la pérdida de datos y garantizar que tu proyecto esté siempre seguro y actualizado. Cuando finalices de editar tu proyecto en Audacity y desees compartir tu comercial con una audiencia más amplia, debes exportarlo a un formato de audio más común como MP3 o WAV. Aquí está cómo hacerlo. En la barra superior de menú, haz clic en Archivo y luego selecciona la opción Exportar como o con el atajo Ctrl-Shift-E en Windows, Command-Shift-E en Mac y el tipo de archivos que desees, MP3, WAV, etc. Se abrirá una ventana para que elijas la ubicación donde deseas guardar el archivo exportado y le asignes un nombre. Es importante destacar la diferencia entre guardar proyecto y exportar el audio. Al guardar un proyecto en Audacity, se conservan todos los datos del proyecto, incluyendo las pistas individuales y los ajustes de edición, permitiéndote reanudar la edición en cualquier otro momento. Al exportar un audio en Audacity, se crea una copia de audio en un formato específico como MP3 o WAV que puedes reproducir en otros dispositivos o compartir con otras personas en formatos estándares que les permita reproducirlo o a través de un chat de mensajería o un adjunto de correo o desde una nube o plataforma de streaming. El resultado de una exportación es que todas las pistas individuales y la información de edición se combinan en un solo archivo de audio. Por ahora, que no hemos terminado la edición que se requiere, asegúrate de guardar el proyecto para no perder lo que ya hemos hecho o para que puedas desconectarte y editarlo en el futuro si es necesario. Pero esperemos a terminar completamente los ajustes antes de exportar el audio. Para poder realizar ajustes específicos en la voz en off, sin la interferencia de la música de fondo, puedes silenciar temporalmente la pista de la música en Audacity. Esto te permitirá concentrarte en la edición de la voz sin tener que preocuparte por el volumen de la música. Para hacerlo, simplemente busca la pista de la música en el panel izquierdo de Audacity y haz clic en la opción Silencio. De esta manera, cuando reproduzcas el audio, solo escucharás las demás pistas, permitiéndote realizar tus ediciones con mayor precisión y sin distracciones. Pero fíjate en esto, si estás trabajando con varias pistas en Audacity y deseas enfocarte únicamente en una de ellas, puedes utilizar la función Solo. Al activar esta opción, solamente escucharás la pista seleccionada, silenciando automáticamente todas las demás pistas. Para hacerlo, busca la pista de la voz en el panel izquierdo de Audacity y haz clic en el botón Solo. De esta manera, solo escucharás la voz en off y podrás realizar tus ediciones con mayor precisión y sin la interferencia de otras pistas de audio. Esta función es muy útil cuando trabajas con proyectos que incluyen varios elementos de audio y deseas aislar una pista específica para una edición más detallada. Ahora que has configurado la pista de voz en off para que sea la única audible, puedes realizar cambios y ediciones más precisos en la pista. Utilizando la herramienta Selección, puedes escuchar y marcar los fragmentos que desees eliminar. Para hacerlo, sigue estos pasos. Usa la herramienta Selección para marcar la sección del audio que deseas eliminar. Presiona la barra espaciadora para escuchar la selección y asegurarte de que es la parte correcta. Una vez que tengas la seguridad, presiona la tecla Suprimir en tu teclado para remover esa parte del audio. Con estos simples pasos podrás eliminar las secciones no deseadas de la pista de voz en off y perfeccionar tu audio para que suene exactamente como deseas.
Notarás que la forma de onda en una parte de la voz en off es mucho más grande que la forma de onda de esta otra parte, por lo que es mucho más pequeña. Los niveles de volumen no son los mismos durante toda la grabación y afortunadamente hay algunas formas de solucionar este problema. Para corregir las diferencias de volumen en la pista de voz en off, puedes utilizar la función amplificar en el menú de efectos de Audacity, volumen y compresión, amplificar. Esta herramienta aumentará o disminuirá el volumen de la selección según los parámetros que establezcas. Aquí está una guía para ajustar la amplificación. Selecciona la parte de la pista de voz en off que tenga el nivel de volumen más bajo y que necesite ser ajustada. Ve al menú Efectos y selecciona la opción Amplificar. En la ventana emergente de Amplificar, mueve el control deslizante para ajustar el nivel de amplificación. Pero, ¿cómo sabemos cuál es ese nivel adecuado? Cierra un momento este efecto. Para determinar la cantidad correcta de amplificación, utiliza como referencia la sección del audio que consideres adecuada. Reproduce en bucle la sección de audio de referencia y observa el nivel máximo alcanzado en la barra azul en el indicador de nivel de reproducción. Toma nota de la cantidad de decibelios, recuerda que es en escala de números negativos. Selecciona la sección de audio que necesita amplificación y regresas al menú de efectos, volumen y compresión, amplificar. Ajustas el control deslizante de amplificación para que el nuevo pico de amplitud en la parte inferior tenga el mismo nivel máximo del que tiene el fragmento de audio que usamos de referencia. Una vez que hayas configurado la amplificación adecuada, haz clic en Aceptar para aplicar los cambios. Con estos pasos, los niveles de volumen de la pista de voz en off deberían ser más uniformes y consistentes, lo que mejorará la calidad de tu audio. Como puedes ver, aplicar este mismo procedimiento para un audio extenso puede resultar una tarea tediosa y demorada, pero hay soluciones más prácticas para hacer procesos generales y menos artesanales. Cuando el volumen de la grabación no es consistente a lo largo de toda la pista, afortunadamente existen varias herramientas en Audacity que pueden ayudarte a resolver este problema y nivelar el volumen general de la grabación. Las personas expertas en Audacity usan estas otras herramientas. Normalizar. Esta función ajusta automáticamente el volumen de la pista para que alcance un nivel de amplitud uniforme. Al reproducir el audio unos segundos, podré detectar hasta dónde llega la barra azul y pondré ese mismo nivel máximo alcanzado en el indicador de nivel de reproducción. Compresión. La compresión reduce la diferencia entre los volúmenes más altos y más bajos, lo que resulta en una pista de audio más uniforme. Usaré el valor por defecto a menos 12 decibelios. Limitador. El limitador establece un límite máximo de volumen para la pista de audio, previniendo que los picos de volumen sean demasiado altos. En este caso usaré los valores del limitador suave por defecto que está a menos 3 decibelios. Al utilizar estas herramientas, puedes corregir las variaciones de volumen en la pista de voz en off y lograr un audio consistente a lo largo de toda la grabación. A continuación, te presentaré otra herramienta útil en Audacity que te permitirá eliminar ruidos de fondo indeseables, como el zumbido de un ventilador, el aire acondicionado o el tráfico de la calle. Y para lograrlo, sigue estos pasos. Activa la herramienta Selección. Si tuviste la precaución de registrar unos cuantos sonidos iniciales del ruido ambiente durante la grabación, tendrás una muestra de ese ruido que te servirá para eliminar el ruido de fondo de toda la pista grabada. Asegúrate de que la zona de muestra de ruido esté seleccionada. Ve al menú Efectos y selecciona la opción Reducción de ruido y reparación, Reducción de ruido. En la ventana Reducción de ruido das clic en Obtener perfil de ruido. Una vez que hayas obtenido el perfil de ruido, puedes seleccionar todo el audio de la voz y vas nuevamente al menú Efectos, Reducción de ruido y reparación, Reducción de ruido. Si después de aplicar la reducción de ruido aún hay residuos de ruido en la pista de audio, puedes utilizar otro efecto en Audacity llamado puerta de ruido. Este efecto eliminará los sonidos más suaves, lo que ayudará a eliminar cualquier ruido de fondo restante.
Sigue estos pasos para utilizar la puerta de ruido en Audacity. Selecciona toda la pista de audio en la que deseas eliminar el ruido residual, ve al menú Efectos y busca la opción Steve Dalton y luego selecciona Puerta de ruido. En la ventana Puerta de ruido, en el apartado Seleccionar función, eliges Analizar nivel de ruido. Haz clic en Vista previa para que Audacity analice la pista de audio y determine el nivel óptimo para el umbral de puerta. Una vez que Audacity complete el análisis, asigna la medida recomendada para el umbral de puerta en el cuadro correspondiente. En la sección Seleccionar función, selecciona la opción Puerta. Finalmente, haz clic en Aplicar para ejecutar la puerta de ruido con los parámetros configurados. Al seguir estos pasos podrás eliminar eficazmente el ruido de fondo en tus grabaciones de audio, lo que mejorará la calidad y la claridad del sonido en tus proyectos de audio. Vamos a usar efectos en Audacity con el uso de Muse Efectos. Para mejorar aún más la calidad y el sonido de nuestra voz en Audacity podemos aplicar diferentes efectos como ecualización y reverberación. Estos efectos permiten ajustar y mejorar el audio dándole un toque profesional y enriquecedor. La ecualización nos ayuda a controlar y ajustar las frecuencias de audio, lo que permite equilibrar los diferentes componentes de la voz y resaltar aspectos deseados. Si al instalar Audacity elegiste la opción desde Muse Hub, puedes dirigirte a tu listado de aplicaciones instaladas, abrir Muse Hub y dirigirte al directorio de efectos, instalar los efectos deseados y regresar a Audacity para empezar a agregarlos a tu pista de voz. Podemos dirigirnos al extremo izquierdo de la pista, das clic en el botón Efectos, ves que hay un listado disponible de efectos, tanto pertenecientes a Muse Hub como también otros VST3 que Audacity reconozca instalados en tu sistema. Das clic en el botón Añadir efectos en la categoría VST3, agregas Pro EQ y en mi caso asignaré el preajuste llamado Pop Vocals, sin modificarle nada, pero es cuestión de gustos. Luego de esto cierras la ventana. Por otro lado, la reverberación le agrega una sensación de espacio y profundidad al audio, imitando la forma en que el sonido se propaga y refleja en un espacio físico como una sala de conciertos o un estudio de grabación. Das clic en el botón Añadir efectos, en la categoría VST3 agregas reverberación y en el preajuste llamado Vocal Width pondré solo la cantidad de reverb hasta el punto donde apenas empieza a percibirse, pero es cuestión de gustos. Con el uso de menú efectos, si no tienes acceso a los efectos de Muse Hub ni tienes otros plugins VST3 en tu sistema, puedes dirigirte a la barra superior de menú y seguir la ruta Efectos, EQ y Filtros. Ecualizador de curvas de filtros. Puedes elegir una curva preestablecida en el botón Valores predefinidos y ajustes o crear tu propia curva moviendo la línea y creando nuevos puntos de curva. En el caso de voces masculinas y con el micrófono que estoy capturando mi voz, he sentido que es necesario cortar y descartar por debajo de los 60 Hz, corregir un poco hacia abajo cerca de los 200 Hz, resaltar un poco a la altura de los 2000 Hz y descartar cortando a la altura de los 10.000 Hz. Este ajuste de usuario lo puedo guardar por acá en valores predefinidos y ajustes. Guardar valor predefinido. Le asigno un nombre y la próxima vez que necesite esta misma curva la encontraré en el botón Valores predefinidos y ajustes, Valores predefinidos de usuario. En el caso de las voces femeninas se aplica un filtro de paso alto hasta 150 o 200 Hz para eliminar las frecuencias bajas innecesarias. Recorta los medios bajos oscuros alrededor de 300-350 Hz para reducir la opacidad y aumentar la claridad de la voz. Recortar los medios huecos alrededor de 600 Hz para eliminar la cualidad hueca o nasal de la voz. Y controla la sibilancia y la aspereza de la voz alrededor de 6 kHz o 10 kHz para reducir los sonidos agudos o penetrantes de la voz. Para dar más cuerpo, profundidad y calidez a la voz, vas al menú Efectos, EQ y Filtros, Ecualizador gráfico.
En el caso de las voces en off masculinas, se suele aplicar la ecualización aditiva en el rango de los graves que va desde los 20 Hz hasta los 200 Hz. Esto puede ayudar a que la voz suene más potente, clara y atractiva, especialmente si se trata de una voz narrativa o informativa. En el caso de voces femeninas, se aumenta la presencia y la claridad de la voz entre 2 kHz y 5 kHz para hacer que la voz sea más brillante y más inteligible. Y considera agregar un impulso alrededor de 6 kHz para mejorar la aireación y brillo de la voz. Vamos al menú Efectos, Retraso y Reverberación. Reverberación. La reverberación puede ayudar a que la voz suene como si estuviera grabada en una habitación más grande. Por cuestión de gustos aplico la reverberación de espacio pequeño al 10%, que sea casi imperceptible. Es decir, considero que está mal cuando se empieza a notar que hay una reverberación muy forzada o artificial, pero es cuestión de gustos o estilos. Un aspecto importante a tener en cuenta al utilizar Audacity es la amplia variedad de efectos disponibles para aplicar a tus pistas de audio. Si deseas realizar cambios o mejoras en tus archivos de sonido, es muy probable que exista un efecto específico que te ayude a lograr el resultado deseado. A continuación, vamos a asegurar un comienzo preciso y libre de demoras en tu proyecto de audio que es crucial para la experiencia del oyente. Para lograrlo, puedes valerte de la función de recorte de clips en Audacity. Esta herramienta te permitirá ocultar las secciones innecesarias y ajustar el clip de audio al inicio deseado. Coloca el cursor del ratón en el punto de inicio del clip que deseas recortar justo en el punto donde el cursor cambia de forma. Haz clic con el botón izquierdo del ratón y mantén presionado mientras arrastras el cursor hasta el punto que deseas dejar disponible dentro de ese clip. Una vez que hayas llegado a la parte del clip que deseas dejar como inicio, simplemente suéltalo en el punto de inicio deseado. Reposicionar un clip de audio en Audacity es un proceso sencillo que te permitirá ajustar la ubicación del clip dentro de la pista de audio. Sigue estos pasos. Coloca el cursor del ratón sobre la franja superior del clip de audio que deseas reposicionar. Haz clic y mantén presionado el botón izquierdo del ratón. Mueve el clip hacia la izquierda o derecha para ubicarlo en la posición deseada dentro de la pista de audio. Dividir clips de audio en Audacity te ofrece la ventaja de reposicionar diferentes secciones de la pista de audio de forma independiente, lo que te permite organizar y colocar cada fragmento en el momento exacto que desees. Para dividir un clip de audio, sigue estos pasos. Presiona la tecla Shift y luego presiona la flecha hacia la derecha una vez para seleccionar la zona donde se agregará la división. Finalmente, ejecuta el comando de teclado Ctrl-Alt-X en Windows, Command-Option-X en Mac, o ve al menú Editar, Eliminar Especial, Dividir y Cortar. Una vez que hayas seguido los pasos anteriores, la parte seleccionada de la pista de audio se separará en 2 clips de audio independientes. Esto te brinda la flexibilidad de mover y reorganizar cada clip recién dividido de manera individual, permitiéndote adaptar y personalizar tu pista de audio según tus requerimientos específicos. Durante el proceso de edición de audio es común que vayas a necesitar comandos como copiar, pegar, duplicar y cortar. Estos comandos están disponibles en el menú Editar de Audacity y también puedes acceder a ellos a través de atajos de teclado, al igual que lo harías en otras aplicaciones. La herramienta envolvente en Audacity te permite equilibrar el balance entre la música y la voz en una pista de audio. Como en un podcast, esto es útil cuando deseas que la música se atenúe cuando haya voz y aumente de volumen cuando no haya diálogo. Para aplicar la herramienta envolvente en Audacity, sigue estos pasos. Selecciona la pista de audio que contiene la música, vas a la barra de herramientas y seleccionas el icono de envolvente. Esta herramienta te permite que manualmente expandas o contraigas el rango dinámico de cada una de las pistas. Cuando deseas que la música esté tenue, se contrae, y cuando desees que la música esté fuerte, la expandes. Este proceso es muy manual y artesanal, podría servirte en casos especiales
Pero cuando deseas aplicar ajustes para un proyecto muy largo, existe un mecanismo automático más técnico y conveniente. Se trata de AutoDuck. Esto podría ser el secreto guardado por años por los grandes creadores de podcast. Si deseas realizar ajustes dinámicos automáticos en proyectos de audio extensos, puedes utilizar la herramienta AutoDuck en Audacity. Esta función permite reducir automáticamente el volumen de una pista de audio cuando otra pista alcanza un umbral de volumen determinado. Para utilizar AutoDuck en Audacity, sigue estos pasos. Para que AutoDuck funcione correctamente en Audacity es importante que la pista de música de fondo, la que se reducirá en volumen, esté ubicada encima de la pista de voz, la que activará el AutoDuck. El orden de las pistas se puede cambiar fácilmente arrastrándolas con el ratón. Sigue estos pasos. Coloca el cursor del ratón en el extremo izquierdo del panel de la pista de audio. El cursor cambiará a una forma de mano. Mueve el track a la posición deseada. Selecciona toda la pista de audio que deseas que se reduzca en volumen cuando se active el AutoDuck. Por ejemplo, la pista de música de fondo. Ve al menú Efectos, Volumen y Compresión, AutoDuck. En la ventana AutoDuck, ajusta los parámetros según tus necesidades. Por ejemplo, establece el umbral de distancia entre el volumen de la pista de control, la voz, y la reducción de volumen de la pista de música cuando se active el AutoDuck. Una vez configurados los parámetros, haz clic en Aceptar para aplicar el AutoDuck a la pista seleccionada. Los efectos Fade In y Fade Out en Audacity son técnicas muy útiles para mejorar la calidad y el impacto de audio, ya que permiten realizar transiciones suaves y elegantes entre pistas o al comienzo y final de una pista de audio. El Fade In se utiliza para aumentar gradualmente el volumen de un clip de audio al comienzo de una pista o después de una pausa, lo que genera un efecto de introducción más profesional y agradable. Selecciona los primeros segundos de audio. Vas al menú Efectos, aplicando atenuación, aparecer progresivamente. Por otro lado, el Fade Out consiste en reducir gradualmente el volumen de un clip de audio al final de una pista o antes de una pausa, lo que crea una transición más suave y natural antes de un silencio o cambio en la pista de audio. Selecciona los últimos segundos de audio. Vas al menú Efectos, aplicando atenuación, desvanecer progresivamente. Al aplicar estos efectos en Audacity podrás mejorar la calidad y la experiencia de escucha en tus proyectos de audio, logrando un sonido más refinado y profesional. Al reproducir el audio junto a la voz, la mezcla final podría llegar a niveles rojos, cercanos a 0 decibelios, y además podrías identificar que la música aún dificulta la comprensión del mensaje. Para corregir esto, debes ajustar los niveles de volumen de cada pista. En la parte izquierda de la pista de audio en Audacity encontrarás la opción de ganancia. Esta herramienta te permite ajustar el volumen de la pista, reduciendo o aumentando según sea necesario. Para encontrar el nivel de volumen adecuado puedes realizar pruebas y ajustes graduales en la ganancia hasta lograr un equilibrio. Asegúrate de lograr que la voz sea clara y audible y que la mezcla general tenga un resultado óptimo, ojalá sin llegar a los niveles rojos de la zona de los 0 decibelios. Una vez que hayas terminado tu proyecto de audio en Audacity y logrado a satisfacción el resultado final, es hora de compartirlo con otros. Existen varias opciones para hacerlo. Envío a colegas para revisión. Puedes exportar tu archivo de audio a MP3 y enviarlo a tus colegas, amigos o familiares para que lo revisen y te den su opinión. También sirve para entregar tus tareas de clase o para compartir con tus pares. Vas al menú Archivo, Exportar audio y eliges el formato, el nombre y la ubicación en la que deseas guardarlo. Pero también subir a plataforma de audio. También existe otra manera interesante de compartir un resultado de proyecto de Audacity a través de audio.com, donde puedes subir y compartir tus proyectos de audio. Esta plataforma te permite aprovechar el link que obtienes para una manera de hacer entrega de tus tareas de podcast o documentales o de conformar un portafolio con tus proyectos sonoros
permitiendo acceso solamente a las personas que eliges. Te diriges al botón Compartir audio, das clic en la opción Vincular cuenta, se abre una pestaña en el navegador en donde debes crear una cuenta o iniciar sesión, llenas los datos y se verá una ventana emergente que te invita a dar clic en Abrir Audacity Cross-Platform Sound Editor. Al presionar ese botón, te dirige de nuevo a Audacity y aparecerá tu cuenta vinculada para que procedas a darle nombre al archivo y das clic en Continuar. Se abre la página para completar los datos de ese archivo de audio. En especial se requiere que llenes la categoría y que decidas el nivel de privacidad, si lo quieres público para el acceso general o no listado para que lo vean solo las personas a las que les compartes el enlace. Das clic en Guardar y podrás ver tu pista guardada con acceso a las opciones de compartir o al icono de editar para actualizar datos. En mi caso, copiaré el link para embeber el audio a mi sitio web aulamusical.com. Has llegado hasta acá porque toda esta información ha sido de tu interés. Recuerda que puedes apoyar estas publicaciones dando clic en me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para que te enteres de futuras publicaciones. También puedes apoyar recomendando este enlace a colegas a quienes consideres que esta información puede ser de utilidad. Gracias por haber acompañado hasta este momento, por dejar tus buenos comentarios. La manera como ayudas a que este canal se promueva es viendo mis videos hasta el final. Y por eso, mira lo que te tengo. Hay muchas más funciones que pueden suceder en Audacity, incluso con desarrollos de inteligencia artificial de manera gratuita, sin conexión a Internet y sin necesidad de suscripciones o pagos. Te dejo el enlace a continuación de mi lista de videos de Audacity para que empieces a aprovechar estas nuevas oportunidades. Mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical.